Después de la escena estremecedora del sexto sello, la visión no continúa inmediatamente. El cielo hace una pausa inesperada. El silencio entre los juicios. Si recordamos el final del capítulo anterior, la pregunta que quedó suspendida en el aire fue inquietante, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Es una pregunta que atraviesa la historia. Reyes, imperios, civilizaciones enteras han creído ser invencibles. El Imperio Romano dominó el mundo antiguo durante siglos. Más tarde surgieron otros poderes, los reinos medievales, los imperios coloniales, las potencias modernas. Figuras como Julio César, Constantino, Carlomagno o incluso gobernantes más cercanos a nuestra era pensaron que su poder duraría para siempre. Pero la historia demuestra algo diferente. Todos los imperios cambian, todos los poderes pasan. Por eso la pregunta del Apocalipsis no es solo profética, también es profundamente humana. ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando la historia llegue a su momento decisivo? Es entonces cuando Juan observa algo sorprendente. 4 ángeles se colocan en los 4 puntos cardinales de la Tierra: Oriente, Occidente, Norte, Sur. Su misión es clara. Están deteniendo los vientos. En el lenguaje profético de la Biblia, los vientos muchas veces representan conflictos, guerras y convulsiones entre las naciones. Algo interesante ocurre cuando observamos la historia. Los siglos han estado marcados por conflictos que cambiaron el rumbo del mundo. Las guerras del Imperio Romano, las invasiones que transformaron Europa en la Edad Media, las guerras mundiales del siglo XX, y las tensiones internacionales que aún hoy marcan el escenario global. Pero en la visión de Juan ocurre algo distinto. Los vientos están siendo contenidos, como si el cielo estuviera deteniendo por un momento las fuerzas que mueven la historia. Es una pausa en medio del drama, una pausa con un propósito, porque antes de que los vientos sean soltados, algo muy importante debe suceder, algo que definirá quién podrá mantenerse en pie cuando llegue el momento final. Y lo que Juan ve a continuación revela una escena sorprendente en el cielo. El ángel que asciende del oriente. Mientras los 4 ángeles continúan deteniendo los vientos de la tierra, Juan ve aparecer a otro mensajero celestial. Este ángel asciende desde el oriente, desde donde nace la luz. En la Biblia, el oriente muchas veces simboliza el inicio de una obra divina. Así ocurrió en visiones antiguas de los profetas. En el libro de Ezequiel, por ejemplo, la gloria de Dios también aparece desde el oriente. Ahora, en la visión del Apocalipsis, este ángel trae consigo algo muy particular. El sello del Dios vivo. Un sello, en el mundo antiguo, tenía un significado muy claro. Los reyes lo utilizaban para confirmar autoridad, propiedad y autenticidad. En los días del Imperio Romano, los documentos oficiales llevaban sellos imperiales. Un decreto sellado por el emperador no podía ser alterado. Siglos después, reyes medievales como Carlomagno también utilizaban sellos reales para autenticar sus órdenes. Incluso hoy, los gobiernos utilizan sellos oficiales en tratados, leyes y documentos importantes. El sello representa identidad, autoridad, protección. Por eso la escena es tan significativa. Este ángel no viene a traer juicio, viene a marcar a los siervos de Dios. Antes de que los vientos de conflicto vuelvan a soplar sobre la tierra, antes de que los eventos de la historia alcancen su punto culminante, debe ocurrir un acto de protección. El ángel levanta su voz y clama con fuerza a los 4 ángeles que detienen los vientos: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. La imagen es poderosa. En el centro de una historia marcada por guerras, imperios y conflictos, el cielo revela que Dios conoce a los suyos, que hay personas que, incluso en medio de los cambios de la historia, permanecen fieles. Personas que viven en diferentes épocas, culturas y naciones, desde los primeros siglos del cristianismo hasta el mundo moderno. Pero entonces Juan escucha un número preciso, un número simbólico que ha generado preguntas durante siglos, un número que aparece de manera inesperada en la visión: 144,000. Y lo que este número representa abrirá una nueva dimensión dentro de la visión profética. El número que intrigó a generaciones. Entonces Juan escucha algo muy específico. Un número, 144.000. El texto dice que este grupo está compuesto por personas selladas de las tribus de Israel. Para los lectores del primer siglo, este lenguaje tenía un significado profundo. Israel representaba el pueblo del pacto, la comunidad que, desde tiempos antiguos,
había preservado la historia de la fe bíblica. Desde los días de Abraham, pasando por figuras como Moses y King David, la historia de Israel había sido el escenario donde se desarrollaron las grandes narrativas espirituales de la Biblia. Pero en Apocalipsis, el lenguaje suele ser simbólico. Los números muchas veces representan ideas espirituales profundas. En este caso, el número 144,000 está formado por una estructura interesante. 12, multiplicado por 12, multiplicado por 1000. El número 12 aparece repetidamente en la historia bíblica. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, 12 puertas en la ciudad simbólica descrita más adelante en el Apocalipsis. Es un número que representa organización, pueblo, comunidad. Por eso muchos estudiosos han observado que este número parece representar la totalidad del pueblo fiel de Dios, descrito en lenguaje simbólico. Pero más allá del número, hay algo aún más importante en la escena: el sello en la frente. En el mundo antiguo, la frente era vista como el lugar de la identidad visible. En la historia bíblica aparece una idea similar en visiones del libro de Book of Ezequiel, donde un grupo de personas también recibe una señal antes de un juicio que vendría sobre la ciudad. La idea es clara. Antes de que los grandes eventos de la historia se desaten, Dios distingue a aquellos que le pertenecen, no por su nacionalidad, no por su poder, no por su posición social, sino por su lealtad interior. A lo largo de los siglos, muchos personajes históricos han demostrado que la fe puede sobrevivir incluso en los momentos más oscuros. Personas como William Tyndale, que arriesgó su vida en el siglo XVI para traducir la Biblia al inglés. O más tarde, figuras como Dietrich Bonhoeffer, que se opuso al régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Historias que recuerdan que, incluso cuando el mundo cambia, siempre hay personas que deciden mantenerse fieles a sus convicciones. Pero justo cuando el espectador cree entender lo que está viendo, la visión cambia nuevamente, porque después de escuchar el número, Juan levanta la mirada, y lo que ve a continuación es aún más sorprendente. Una multitud tan grande, que nadie puede contarla. Una multitud que nadie puede contar. Después de escuchar el número, Juan levanta la mirada, y lo que ve supera completamente lo que esperaba. Delante del trono aparece una multitud inmensa, tan grande, que nadie puede contarla. No provienen de un solo pueblo, ni de una sola nación. El texto dice que vienen de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Es una imagen profundamente universal. A lo largo de la historia, los imperios han intentado unir al mundo bajo su poder. El Imperio Romano lo intentó en la antigüedad. Siglos después, imperios como el de Napoleón Bonaparte soñaron con dominar Europa. En el siglo XX, líderes como Adolf Hitler también intentaron construir un orden mundial bajo su control. Pero la escena que Juan contempla aquí es diferente. No se trata de un imperio humano. Es una comunidad formada por personas de todos los rincones del planeta. Personas que, a lo largo de generaciones, han vivido en culturas distintas, idiomas distintos y épocas completamente diferentes. Sin embargo, todos están unidos por algo en común. Están vestidos de blanco. En el lenguaje bíblico, el blanco simboliza pureza, victoria y restauración. Muchos de ellos levantan palmas en sus manos. En el mundo antiguo, las palmas eran un símbolo de celebración y triunfo. Los romanos las usaban para celebrar victorias militares. Pero aquí la victoria no pertenece a un ejército. La multitud proclama algo distinto. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Es un momento poderoso. Una escena que muestra el resultado final de una historia que comenzó con conflictos, persecuciones y luchas. A lo largo de los siglos, millones de personas han vivido momentos en los que su fe fue puesta a prueba. Desde los primeros cristianos perseguidos bajo emperadores romanos como Nero en el siglo I, hasta creyentes que enfrentaron presiones religiosas o políticas en distintas épocas de la historia. La visión de Apocalipsis parece afirmar algo importante, que la historia humana, con todos sus conflictos, no es el final de la historia. Hay un resultado final, y en ese resultado aparece una comunidad global que ha atravesado la historia, y ha llegado al otro lado. Pero entonces uno de los ancianos del cielo hace una pregunta que lleva la visión a su momento más profundo. Estos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son? Y la respuesta revelará de dónde viene realmente esta multitud. Una multitud que nadie puede contar. Después de escuchar el número, Juan levanta la mirada, y lo que ve supera completamente lo que esperaba. Delante del trono aparece una multitud inmensa, tan grande, que nadie puede contarla. No provienen de un solo pueblo, ni de una sola nación. El texto dice que vienen de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas.
Es una imagen profundamente universal. A lo largo de la historia, los imperios han intentado unir al mundo bajo su poder. El Imperio Romano lo intentó en la antigüedad. Siglos después, imperios como el de Napoleón Bonaparte soñaron con dominar Europa. En el siglo XX, líderes como Adolf Hitler también intentaron construir un orden mundial bajo su control. Pero la escena que Juan contempla aquí es diferente. No se trata de un imperio humano. Es una comunidad formada por personas de todos los rincones del planeta. Personas que, a lo largo de generaciones, han vivido en culturas distintas, idiomas distintos y épocas completamente diferentes. Sin embargo, todos están unidos por algo en común. Están vestidos de blanco. En el lenguaje bíblico, el blanco simboliza pureza, victoria y restauración. Muchos de ellos levantan palmas en sus manos. En el mundo antiguo, las palmas eran un símbolo de celebración y triunfo. Los romanos las usaban para celebrar victorias militares. Pero aquí la victoria no pertenece a un ejército. La multitud proclama algo distinto. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Es un momento poderoso. Una escena que muestra el resultado final de una historia que comenzó con conflictos, persecuciones y luchas. A lo largo de los siglos, millones de personas han vivido momentos en los que su fe fue puesta a prueba. Desde los primeros cristianos perseguidos bajo emperadores romanos como Nero en el siglo I, hasta creyentes que enfrentaron presiones religiosas o políticas en distintas épocas de la historia. La visión de Apocalipsis parece afirmar algo importante, que la historia humana, con todos sus conflictos, no es el final de la historia. Hay un resultado final, y en ese resultado aparece una comunidad global que ha atravesado la historia, y ha llegado al otro lado. Pero entonces uno de los ancianos del cielo hace una pregunta que lleva la visión a su momento más profundo. Estos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son? Y la respuesta revelará de dónde viene realmente esta multitud.